¿Qué tal amigos? Cordial saludo para cada uno de ustedes. Nos encanta que estén aquí junto con nosotros en Punto de Encuentro, en esta entrega más que tenemos el día de hoy, en la serie temática que estamos desarrollando, que son las emociones de Dios. Recordamos que tenemos unos horarios súper especiales. Por favor, nos encanta que nos acompañes, que des like, que en el cuadro de texto nos dejes tus mensajes, que podamos hacer esta interacción conceptual en las temáticas que hemos estado trabajando. Viernes, 7 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora del este en los Estados Unidos, con las temáticas, como mencioné hace un momento, las emociones de Dios. Y los días martes estamos con las temáticas Moisés, con capítulos inéditos. No te los puedes perder, están muy especiales, así que los esperamos de todo corazón. Martes 7:30, hora Colombia, 8:30, hora del este en los Estados Unidos. Como quiera, ya saben ustedes, los capítulos quedan grabados. Por favor, disemínenlos, compártanlos, denlos like y sobre todo suscríbete a nuestro canal Mario Tapias Channel con esta propuesta Punto de Encuentro. Hoy tenemos un tema muy especial. Como ustedes pueden ver en la pantalla, la temática que trabajaremos el día de hoy, por supuesto necesitamos ir hilando fino para que no vayamos a cometer errores conceptuales. Vamos lentos pero seguros de tal manera que podamos aproximarnos de la mejor manera posible a este tema. La ira de Dios. No es un tema que nosotros y nadie pueda tratar tan solo en media hora o una hora. Es imposible. Pero trataremos de tocar un tema, tomar un párrafo o una perícopa, como se dice en la literatura, de tal manera que podamos analizar qué es lo que nos dice ese segmento. Y el día de hoy, quizás uno de los segmentos más interesantes que nosotros podemos tratar está en el libro del Éxodo, en el capítulo 32. Así que quiero invitarlos para que vayamos a Éxodo capítulo 32, versos 1 al 2. Y así sucesivamente iremos en los siguientes 10 a 14 versos de este capítulo. Dice así: al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle sucedido. Aarón les respondió: quitadles a vuestras mujeres los aretes de oro y también a vuestros hijos e hijas y traédmelos. Todos los israelitas, entonces se quitaron los aretes de oro, sus zarcillos que llevaban puestos, y se los llevaron a Aarón. Una solicitud bastante particular. Se empezaron a sentir desprotegidos. Acto seguido hacen una solicitud. Necesitamos convocar a nuestros dioses o al menos tener una percepción social de seguridad. Esto es apenas natural en un pueblo que viene lamentablemente de ser esclavo. Su psique emocional y colectiva está profundamente dañada. Tienen una cicatriz psicosocial y afectiva tremenda. Y el hecho de sentirse solos los lleva a tomar decisiones particulares, que es caminar nuevamente por las rutas emocionales, neurológicas por las cuales ellos habían coexistido, esclavos acostumbrados al politeísmo y a las perspectivas religiosas y teológicas del antiguo Egipto, pero sobre todo también de los pueblos circunvecinos cananeos. Eso es apenas natural, no que sea correcto, pero necesitamos comprenderlo, por supuesto, en el contexto que nos proponen las Escrituras. Está el pueblo haciendo una solicitud. Moisés estará 40 días en la cumbre del Sinaí recibiendo directrices, normativas y generalidades de cómo gobernar el pueblo. El pueblo lamentablemente va a apostatar en las faldas del Sinaí y se presentarán varios problemas al respecto. Pero lo interesante es la intervención que sucederá a continuación. Eso es lo que nos hace tener que hacernos algunas preguntas que definitivamente son enigmáticas. No pretendemos tener las respuestas absolutas, pero sí podemos hacer aproximaciones que pueden proveer algún atisbo informativo que nos puede abrir la mente para tratar de encontrar algunas alternativas al respecto. Sigue diciendo el texto en los versos 4 y 5. Quien los recibió y los fundió, es decir, Aarón recibió estos artefactos, los fundió y luego cinceló en oro, o el oro, perdón, fundido, e hizo un ídolo en forma de becerro. Interesante. Ahora hablamos un poquitito sobre ello. Entonces exclamó al pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor al Señor. Aquí hay varios puntos que son importantes comprenderlos y que necesitamos quizás ponernos en el contexto que corresponde. Lo primero es comprender que lo que está sucediendo aquí
sucedió hace 35 siglos, 3.500 años a 3.600 en el pasado. Así que tratar de juzgarlos desde nuestra perspectiva cristiana, desde nuestra construcción ético-moral contemporánea, no es lo suficientemente justo ni muy correcto intelectualmente. La razón es que ellos tienen otra perspectiva, otra cosmovisión, otros paradigmas y arquetipos mentales que no necesariamente son los tuyos y los míos. Sucede que nosotros en el cristianismo asumimos quizás bien intencionadamente, pero de manera poco atinada, que en el pasado quienes hacían parte del contexto bíblico y eran personajes de las escrituras, tenían que pensar, construir, elaborar y creer de la misma manera que nosotros lo hacemos. Pero ese es un error enorme, porque sencillamente ellos obedecían otro contexto político, social, histórico, cultural y religioso, que es 35 siglos, 3.500 años distantes en el tiempo y a miles de kilómetros y a distancias abismales de contextos religiosos, teológicos y culturales. Eso no significa que vamos a decir que lo que hicieron está bien, pero sí significa que cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, requerimos ser un poco más sensatos en la manera como pretendemos hacer juicios sobre los elementos que allí suceden o las experiencias que nos son informadas y poder tratar de encontrar una mejor interpretación. Un punto importante es que ellos se sienten solos y hace un momento mencioné que vienen de ser esclavos. A lo menos 400 años de asentamiento como pueblo que estaba bajo el protectorado egipcio, pero otros 200 de esos 400 años fueron esclavos directamente cuando convivían en la llanura de Goshen, la llanura que les heredó José, solo que José muere y el faraón o los faraones que se levantan en las nuevas dinastías no le conocían ni le reconocían como gobernador. Lo siguiente es que hay que entender que los esclavos en este contexto y en muchos otros no se les permite tener una conciencia libre, ni mucho menos un sistema adoracional absoluto. De hecho, sus percepciones, su cosmovisión, su idiosincrasia, su sentido religioso es constantemente pisoteado por aquel que lo está dominando y lo tiene sujetado como esclavo. Eso exactamente le pasa al pueblo hebreo que se encuentra a 200 años de tener la bota, de tener el pie y el zapato, si se quiere decir de alguna manera, de los egipcios sobre la nuca, las sandalias pisándoles la nuca, la rodilla de los egipcios sobre la nuca, lo que no les permite a ellos tener un sistema adoracional libre, ni mucho menos una conciencia de fe sobre la cual puedan construir sus valores, su realidad en libertad absoluta. Es natural de alguna manera que cuando ellos salen de Egipto, ellos están todavía contaminados de toda esta secuencia, conceptualización e ideas que llevan más de 2 siglos que los están afectando directamente como cortesanos, sirvientes y esclavos de un sistema opresor en su momento como lo fue el pueblo egipcio. Entonces eso explica por qué ellos consideran que necesitan ver dioses. Lo que pasa es que el cerebro funciona de esa manera. El cerebro necesita mucho más tiempo para habituarse a nuevas realidades. Cuando las nuevas realidades pareciera que fallan, requieren nuevamente volver a esas zonas de los engramas neuronales donde están las huellas némicas, las concentraciones neuronales, y vuelven a repetir y tú y yo volvemos a repetir a lo que estábamos acostumbrados, experienciar, vivir, olfatear, degustar y realizar. Es lo que les sucede a ellos. Se sienten solos, no pueden coexistir sin una directriz inmediata, lo que por supuesto nos permite comprender que ellos sufren de algún tipo de falencia o discapacidad psicoespiritual, así como lo escuchas, y necesitan apoyo para ello, necesitan directrices. Ellos tienen en el sentido teológico la percepción que los dioses previos y conocidos algún tipo de tranquilidad y estatus religioso espiritual les van a brindar, no un Dios que es invisible, que es innombrable, que es particular y que apenas están conociendo. Apenas están empezando a cabildear, a conocerse, a empezar ese tejemaneje, esa aproximación psicoafectiva espiritual con ese Dios que apenas están volviendo a reconocer, aunque hace parte de las tradiciones idiosincráticas y culturales, no significa que lo entiendan en absoluto como lo pudieran o deberían haber entendido. Vamos a ver qué nos dice a nosotros un autor muy interesante. Él se llama Mark Smith, lo hemos citado aquí varias veces en Punto de Encuentro. Él tiene este libro que se llama La historia temprana o La historia temprana de Dios. Y en este libro, La historia temprana de Dios, él habla acerca de Yahvé y otras divinidades o deidades en el antiguo Israel.
Es una aproximación bastante interesante que hace el doctor Mark Smith, experto en lenguaje del Antiguo Testamento, para ser más específico, lenguaje mesopotámico, escritura cuneiforme, y especialmente también es experto en la cultura del antiguo Cercano Oriente. Él menciona lo siguiente, el doctor Mark Smith: la convergencia implicó la fusión de varias divinidades y o algunos de sus rasgos en la figura de Yahvé. En el Israel temprano, el culto a Yahvé prevalecía en general. Sin embargo, la religión israelita aparentemente incluía la adoración de Yahvé, de El, Asera y Baal. Una perspectiva bastante interesante. Vale la pena aclarar que el dios El hacía parte de las divinidades de las 70 famosas constituciones de dioses del antiguo Cercano Oriente, de lo que conocemos como los dioses básicos mesopotámicos. No lo confundas con Elohim, el dios hebreo. Es una construcción previa o lexema gramatical de la cual deriva el nombre de Elohim, con el cual luego es llamado el dios hebreo. Pero el dios El es el esposo de Asherah, también llamada Inanna, y son los padres de 70 divinidades que coexisten en el panteón regional de los dioses mesopotámicos. Yahvé se convierte entonces en el dios y figura central de este emergente pueblo que es sacado de Egipto, pero que posteriormente entrará una serie de convergencias y de cambios culturales religiosos en la medida que pasa Moisés, llega Josué, llega la era de los jueces, y es en esa transición tan particular donde este erudito, el doctor Mark Smith, junto con otros, nos dejan entender algo bastante interesante. Ellos, a decir verdad, convergían sin querer queriendo diferentes concepciones religiosas y unían las perspectivas de otras divinidades y se las acreditaban también a Yahvé. ¿Cuál es la razón? La razón es simple pero profunda, es comprensible pero también difícil a veces de digerir, pero es realista. Ellos tienen en su psique colectiva, en su consciente e inconsciente colectivo, la idea de diversidades de dioses y divinidades que les han sido significativos a lo largo y ancho de su historia. Van a venir de la idolatría, del politeísmo, de la adoración multicultural y plural de diferentes divinidades que estaban regionalizadas, que atendían el fuego, la tierra, el aire, las partículas de la materia, que guiaban el cosmos, que estaban en las estrellas, que significaban regiones, que eran un río, esas divinidades representativas en su imaginario social, y ahora pasan a lo que también llaman en su contexto la monolatría. Siguen creyendo que existen otros dioses, pero están aceptando uno solo, se llama Yahvé. Y es en esa transición donde necesitamos comprender que no podemos pretender que el pueblo que sale de Egipto, o por el hecho de que ellos atraviesen el mar en seco, porque Moisés levanta la vara y el océano se abre, y hay 10 manifestaciones portentosas y providenciales para liberarlos, ellos salen absolutamente monoteístas, completamente sanados, absolutamente incólumes, perfectamente rehabilitados, porque no funciona así. Cuando nosotros hablamos del éxodo, estamos hablando quizás de la historia de intervención psicosocial y de rehabilitación más ambiciosa en la historia de la humanidad. Ni siquiera de decir de la historia solo del antiguo Cercano Oriente. Al menos en registros no encontramos con qué comparar que se suponga que un hombre que viene llamado de una cumbre del monte Oreb con una zarza ardiente que no se consume, y un Dios que se autodenomina el que es, él es porque es el gran yo soy, lo llama para sacar a un pueblo de la nación más poderosa que existe, levanta 10 portentos de plagas extraordinarias para poderlos liberar, les abre el mar, les hace de todo para que se den cuenta que están con él. Pero en realidad, lo que él está con ellos, perdón, pero en realidad es complejo, porque es que este pueblo no cambia solo por el acto de ver providencias. Los milagros, las acciones providenciales, los regalos o las satisfacciones de las necesidades básicas o no tan básicas de los seres humanos no necesariamente cambian la psique moral y ética de las criaturas. Serán las relaciones, los aspectos vinculares, el tiempo y el poder crear conversatorio recíproco con Dios, lo que en realidad hace que nosotros cambiemos. Nosotros no cambiamos por ir a un psicólogo, los seres humanos no cambiamos porque el pastor nos visitó, los seres humanos no cambiamos por el hecho de tener buenas intenciones. Esas son herramientas e insumos naturales que se requieren para hacer partes necesarias
del proceso, pero los seres humanos no cambiamos con sesiones pastorales, ministeriales ni psicológicas. Igualmente, el pueblo de hebreo no cambió por el hecho de que Dios los atendiera ni con 10 plagas providenciales. Ellos seguían vulnerados en su psique más interna y en su fuero íntimo. No me confundan con el hecho de que yo esté tratando de decir que no vale la pena tener atención profesional, sea psicológica, ministerial, espiritual, o que Dios no haya logrado algo. Todo lo contrario, sí se logra, pero son pequeños escalones sobre los cuales los seres humanos tenemos que seguir siendo conscientes de nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de no dar el brazo a torcer y proseguir con la mira para adelante, pero siempre reconociendo nuestras debilidades. Ahí es donde está el punto. Es un pueblo débil como débiles somos ustedes y yo. Y necesitamos seguir escalando en la comprensión absoluta que un nuevo escalón sí me hace más fuerte, pero no me hace invulnerable. El único invulnerable es Dios y requiero estar vinculado, cercano y próximo afectivo espiritual con Él para que funcione el asunto. Este pueblo viene de ver lo que nadie ha visto, de escuchar lo que nadie ha imaginado y de presenciar lo que nadie jamás tendrá la oportunidad quizás de ver en corto tiempo como ellos. Pero aún así es terco como pocos, obstinado como ninguno e ingrato como muchos de quizás seamos nosotros. Es increíble lo que hace el pueblo. Pero desde esa perspectiva nos damos cuenta que Dios entiende que ellos siguen siendo idólatras en su corazón, que ellos siguen teniendo muchas percepciones psicosociales y espirituales equívocas y que ellos las albergan en su corazón, que su problema no radica en una desobediencia abierta, sino en una confesión o una confusión, perdón, psicoespiritual profunda. Y serán 40 años de tránsito extraordinario en el desierto para tratar de desarraigar con un proceso rehabilitativo constante de aprendizaje sensitivo, de aprendizaje significativo de Dios para el pueblo, y ni aún así, porque ese pueblo tendrá que acompañarse a finalizar sus días en el desierto. O sea, miremos la dificultad de este proceso macropedagógico de dimensiones extraordinarias que Dios tiene para con este pueblo. Así que lo que nos dice el doctor Smith no está lejos de la realidad. Esa convergencia donde ellos aceptan a Yahvé, pues lo aceptan, pero su mente sigue rehén secuestrada de percepciones imaginarias, animistas, adoracionales, a divinidades equívocas, porque es que sobre eso está enraizado probablemente su confianza psicológica y espiritual, y peor aún que vienen de no tener conciencias libres de ser esclavos. O sea que el asunto es un panorama bastante difícil. Aquí lo que es de admirar es la paciencia, la longanimidad, la misericordia, la compasión y la bondad del Yahvé hebreo que los saca con mano portentosa y es absolutamente bondadoso con un pueblo que ni siquiera sabe dónde está parado y no entiende el principio de la gratitud. Qué curioso porque eso nos pasa todavía mucho a nosotros, que pretendemos tener ventajas históricas, pero en cuanto a lo ético, lo moral, lo espiritual y al crecimiento propio después de estas experiencias, pues no es que estemos muy adelantados y mucho menos, o ni mucho menos, somos más avesados que ellos. Pero sigamos leyendo el texto porque tenemos mucho más para ustedes el día de hoy aquí en Punto de Encuentro. Quiero que noten ahora lo que nos dice Éxodo capítulo 32, verso 6 y 7. Sigue contándonos qué pasó con este famoso becerro que en un momentito les voy a contar sobre él. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y se presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y beber y se entregó al desenfreno. Nuevamente pasa ello. Ese comer y beber, por favor, tengámoslo en cuenta en la costumbre mesopotámica. No solamente es un jolgorio ni un festejo, no solamente es una comida de gente chévere, sino que estamos hablando que en el contexto del Antiguo Testamento, y lo puedes verificar revisando varios textos del Génesis también y del Pentateuco de la Torá hebrea, cómo el comer y el beber hacía parte de lo que se conocen sistemas pactuales o pactales, cómo ellos al comer estaban constituyendo pactos no solamente entre congéneres, sino con divinidades. O sea que lo que está pasando aquí es un jolgorio, es una fiesta, pero quizás está en el contexto de los pactos, de la sumisión o el sometimiento a otras divinidades. Entonces en el verso 7 dice, el Señor Yahvé le dijo a Moisés, baja porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. ¿Qué dice? Se ha corrompido el pueblo que sacaste de dónde? De Egipto. Anda haciendo comidas, comitivas y actividades pactuales en la falda del Sinaí mientras converso contigo
en los cuales yo no tengo nada que ver. Tienen una confusión psicoespiritual gigantesca. Yo te he nombrado a ti el pedagogo general o el gran maestro para que los ayudes a ellos salir de esta situación. Muy bien, ¿qué más pasa? Quiero que noten lo que nos dice este autor, que es bastante interesante. Este autor se llama John C. Peckham. Tiene varios libros que son bastante interesantes. Este libro se llama El amor de Dios, un modelo canónico. Y en este libro, en la página 267, John C. Peckham dice lo siguiente: el Dios de la Escritura se presenta como aquel que entra en relaciones de pacto y responde genuinamente a las oraciones y acciones humanas. Aquí hay algo bastante interesante. Este Dios nos atiende en tiempo real, siente en tiempo real como nosotros lo hacemos. Si bien es cierto, Él es trascendente, es superior a nosotros, este Dios se trae entre manos que Él quiere ser próximo afectivo con las criaturas y le encanta la reciprocidad emocional. Y para que la reciprocidad emocional exista y sea genuina, tiene que ser en espacio-tiempo real. De no ser así, estaría alterando la realidad y no podría entonces hablarse de un Dios que atienda de manera correcta, genuina, transparente, sincera a las criaturas, porque lo haría de manera prefabricada o preelaborada. Creeríamos nosotros que nos está atendiendo en tiempo real y que nuestras oraciones están afectando de alguna u otra manera al Dios que nos escucha de manera activa, pero previamente es como si tuviésemos un programa de computador previamente diseñado para que responda de manera automática y no puede funcionar de esa manera. En un momentito quiero citarles a otro autor y volver a esta cita. Se llama Ryan Mullins y él tiene una perspectiva bastante interesante que podemos utilizar allí. Quiero que noten ahora el siguiente verso, tengan en mente lo que dice John C. Peckham porque es bastante interesante. Y sigamos en la mente con lo que estábamos mencionando hace un momentito, porque todavía estamos con el pueblo que está corrompido en las faldas del Sinaí, están adorando un becerro que se ha fundido de metal precioso, de oro, que Aarón lo ha hecho, pero este pueblo está confundido, este pueblo tiene una confusión, ¿ok? Quiero que noten ahora lo que nos dice Éxodo capítulo 32, verso 8. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Está hablando Yahvé, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Esta afirmación que está aquí quiero que la miremos con pinzas porque es bastante interesante. Y aquí quiero utilizar la perspectiva que nos propone el doctor Smith porque nos va a permitir comprender a nosotros algo que es vital. Previamente con el doctor Smith, en su libro, como está aquí escrito, titulado La historia temprana de Dios, Yahvé y otras divinidades en el antiguo Israel, en la página 6 a la 32, en la segunda edición, nos propone a nosotros una tesis bastante curiosa, y es que en realidad hay una convergencia de divinidades. Es decir, si bien es cierto el pueblo cree en Yahvé, no es netamente monoteísta, más bien es monólatra. Y ustedes dirán: Mario, ¿eso qué significa? Ya tú con tus palabras raras. No se preocupen. Monoteísta es que son exclusivamente adoradores de un solo Dios y no permiten ninguna otra probabilidad para que se adore a otro Dios. O siquiera, ni siquiera, perdón, en su mente está la posibilidad de que exista otro Dios. Sin embargo, cuando nosotros vamos perdón, al Antiguo Testamento, y especialmente vemos la dinámica adoracional del pueblo durante el Éxodo y posterior, sobre todo en la era de los jueces, nos damos cuenta que no existía tal cosa absoluta como monoteísmo. Más bien sí podría existir algo que se llama monolatría. Es decir, aceptaban a Yahvé, muchos en el pueblo, le adoraban, pero su psique colectiva y su psique general seguía atrapada en el panteón de divinidades egipcias y cananeas. De alguna manera le daban a Yahvé el primer lugar, pero seguían pensando que existían otras posibilidades de divinidades. Ese será un problema tremendo cuando tú vas a las escrituras y miramos que a lo largo y ancho de la época de los jueces y los reyes habrá una pugna enorme porque Yahvé estará levantando profetas, levantando jueces, levantando reyes, levantando bastiones que hablen en su nombre, porque siempre caerán nuevamente en sistemas de adoración equivocados, porque es que siguen atrapados en conceptualizaciones pluralizadas de las divinidades. El monoteísmo propiamente dicho se empezará a entender como un atisbo posterior más adelante, quizás cercano a lo que se conoce como la era de
el exilio babilónico. Estamos hablando del siglo VII, año 600 antes de Cristo. Pero ese es otro tema, por eso tienes que seguir con punto de encuentro para que sigamos tratando estas temáticas que son bastante importantes. Vuelvo y repito, el pueblo tiene la intención, desea, tiene las ganas de servir a Yahvé, pero su herencia cultural religiosa, vamos a llamarla socio-religiosa, es tan impactantemente fuerte que generacionalmente todavía siguen adoptando y aceptando otras divinidades, aunque ponen en primer lugar a Yahvé. Y esto traerá muchos problemas de convivencia espiritual y social en el pueblo de Israel, en lo que son los registros narrativos, sobre todo los libros de la Torá, el libro de los jueces y el libro de los reyes, y también el libro de las crónicas. Cerremos ese paréntesis. Aclarado ese punto, volvemos aquí al 8. Aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto, parte final del 8. Aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Tengamos en cuenta algo importante. Acaban de salir el pueblo hebreo acaba de salir de ser oprimido. Ellos no tienen idea cómo luce Dios y en su pensamiento colectivo, en la manera como opera su cerebro, en la manera como ellos entienden, significan, resignifican y conceptualizan la realidad que los rodea, pues para ellos Dios debe tener alguna forma. Así que se les ocurre la muy lamentable idea de que al Dios innombrable, al Dios invisible, al Dios inobservable, al verdadero y santo Dios, le tienen que dar una forma. Rehenes y producto lamentable del vacío psicoespiritual que han tenido por siglos y por generaciones, necesitando tablitas, estatuitas, masitas, piedritas o figuras o figurines de divinidades, y eso les ha generado a ellos la idea de identidad y tranquilidad. Este Dios los quiere hacer migrar a otro lugar y les costará la vida literalmente. No lo pueden comprender. No obstante, este Dios es sensibilizador, rehabilita, se aproxima, comprende, es compasivo, trata de enseñarles, tiene misericordia, les guía. No es un Dios imperativo, autoritarista y taxativo, no los violenta, comprende sus dificultades de comprensión. Su capacidad de asimilar y de aprendizaje está limitada por el dolor de la esclavitud por más de 2 siglos. Y aquí lo están mostrando. Aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Si yo lo juzgo desde mi perspectiva, digo, idólatras, atrevidos, ingratos, malagradecidos, ¿cómo se les ocurre que les caiga fuego del cielo? Pero es que tú y yo lo estamos viendo en un cristianismo tardío, como lo tenemos hoy día, a 3.500 años de diferencia y de distancia, pues estamos opinando desde la ventaja. Si hubiéramos estado allí, o si estuviésemos allí, lo más probable es que tú y yo, rehenes también de ese contexto, secuestrados por la cultura en su momento, hubiésemos operado de una manera muy fácil, muy cercana a lo que ellos hicieron. Es lo que sucede. Ahora, ellos van a formar una figura de una divinidad. El becerro tiene implicaciones en el pensamiento egipcio. Puede ser el dios Apis, pero también tiene implicaciones en los dioses cananeos. El becerro y el toro es símbolo de fertilidad. Para ello existen innumerables teóricos tanto del antiguo Egipto como del antiguo Cercano Oriente, especialmente de Mesopotamia, que consideran que esto puede tener una forma de interpretación bivariable, o sea el becerro de los cananeos de la productividad, o sea el dios Apis, que tiene una simbología muy especial en el pueblo egipcio, pero no necesariamente solo es la única interpretación sobre la cual nosotros podemos caer. ¿Qué tal si lo que está pasando aquí es que ellos están haciendo un becerro porque ellos creen de corazón que Yahvé tiene esa forma? No tienen otra manera de entenderlo. Pero al hacerlo, se están equivocando totalmente. Caen en un error adoracional y conceptual profundo y Yahvé tiene que intervenir. Y en su intervención pasa lo siguiente. Quiero que noten esto. Miren lo que dice. Antes de esto, quiero que leamos lo que nos dice, como les dije hace un momentito, el doctor Ryan Mullins en el libro que se titula El final del Dios intemporal o el fin del Dios intemporal. Muy interesante. ¿Atiende Dios a las criaturas en espacio-tiempo ajeno al que nosotros operamos? ¿Es en realidad Dios un ser intemporal como nos pretende presentar quizás un poco el sesgo de la perspectiva de la eternidad aristotélica? ¿O deberíamos reevaluar esa idea? Bueno, no te puedes perder las próximas entregas de Punto de Encuentro,
Por eso tienes que estar aquí junto con nosotros y hacer parte, darle clic, a comentarnos a través del cuadro de texto y diseminar estos links para que lleguen a muchas más personas y estés con nosotros tanto en Moisés los días martes como en las emociones de Dios los días viernes. Cerramos paréntesis y volvemos aquí. Quiero que noten, porque lo que viene es bastante interesante. Si Dios es perfectamente compasivo, ojo que nosotros asumimos la perfección de Dios, ¿no es así? Entonces debe ser capaz de responder emocionalmente a los sufrimientos y súplicas de las criaturas. Ten eso en mente. ¿Cómo, Mario? Bueno, si tú y yo asumimos que Dios es perfectamente compasivo, porque la compasividad de Dios hace parte de su carácter y su carácter es perfecto y su perfección es absoluta, entonces yo no puedo pretender que Dios no sea capaz de responder emocionalmente a las súplicas y sufrimientos de las criaturas en tiempo real. Yo debo tratar de comprender que la compasividad divina, que el gesed hebreo, como se le llama, de Yahvé al otorgárselo a la criatura, pues la misma tiene que ser emocionalmente cercana y comprensiva del sufrimiento y la súplica de la criatura en el tiempo en que la criatura lo solicita y no atendiéndolo en diferido sin estar interesado real y absolutamente en el momento en que la criatura lo requiere o lo necesita. Definitivamente la perfección de Dios también debe estar en el contexto de la capacidad de reaccionar al estímulo, la solicitud, el dolor, el sufrimiento o la bondad humana que Dios pueda otorgarle a la criatura. Importante. Si Dios es tan perfecto, entonces ¿cómo sería de imperfecto de no ser capaz de recibir el estímulo que le doy? Entonces no sería tan perfecto como parece. Estaría limitado por algo, ¿no crees? Así que proponer que Dios no es capaz de recibir el estímulo mío a través de mi oración y no sentir en tiempo real o no atenderme temporalmente en el espacio-tiempo en el cual me suceden las cosas, propondría de alguna manera indirecta que Dios parece que tiene alguna imperfección, dado que no sería capaz de atenderme en tiempo y espacio real. Interesante, para que lo tengamos en cuenta. Piénsalo. Teniendo eso en mente, quiero que vayas junto conmigo a lo que nos dice Éxodo capítulo 32, verso 9 al 11, porque aquí el asunto se pone interesantísimo. Quiero que notes lo que nos propone a nosotros aquí la Biblia. Dice Yahvé, ya me he dado cuenta que este es un pueblo terco, añadió Yahvé, dirigiéndose a Moisés. Y le dice Yahvé a Moisés, tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Oh, ¿qué es lo que Yahvé va a poner sobre el pueblo? Su ira. Verso 11. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios. Aquí es donde el asunto se pone de color hormiga. ¿Cómo es eso que a Yahvé le da ira? ¿Y cómo puede ser posible que le dice, tú no te metas, voy a descargar mi ira sobre este pueblo impenitente, terco y atrevido? Pero te prometo que en cuanto a ti se refiere, no tendrás ningún problema ni un cabello se te va a caer. Y en el 11 la cosa se pone un peor. Moshe intenta apaciguar a Yahvé. ¿Cómo le parece? Su Dios. ¿De cuándo acá una criatura apacigua a Dios? ¿Y de cuándo acá Dios se descontrola? Y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? Ahora sigue diciendo, ahora quiero que noten, el que va a interpelar y va a interferir y va a rogar, va a suplicar y va a hacer un conversatorio y un diálogo proclive a crear conciencia, hágame el favor, mi amigo oyente en punto de encuentro, mi amigo oyente, no es Yahvé, es Moisés. ¿De cuándo acá a Dios hay que convencerlo de que no haga algo malo? Pues efectivamente la narrativa que estás leyendo es lo que está sucediendo aquí y es lo que nos pone a nosotros los pelos de punta, pero tranquilos que ya vamos para allá para que lo podamos intervenir como corresponde o de la manera como intentaremos humildemente aquí en punto de encuentro. Verso 12, le sigue diciendo Moshe Moisés a Yahvé, ¿por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país, de los egipcios, con la intención de matarnos en las montañas y de borrarnos de la faz de la tierra? Calma tu enojo, Yahvé, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Cálmate tú. Hágame el favor ese nivel de recomendación que está haciendo Moisés, un simple mortal, al innombrable, al todopoderoso, al autogestionado, al Dios grande y excelso, a Hashem,
al Olán, al Eterno. A ese es el que le está hablando Moisés, para que veamos este nivel tan particular de escritura narrativa que tenemos aquí y el nivel de lío interpretativo en el que nos metemos. Verso 13. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como herencia que sería eterna. Entonces, verso 14, ahora sí que la cosa se pone color de hormiga. El Señor Yahvé se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Entonces aquí nosotros nos hacemos varios cuestionamientos. Primero, y ya los he hecho varios, ¿cómo es posible que un hombre que se llama Moisés le hable en este nivel tan particularmente confianzudo y, si se quiere, atrevido al eterno Dios, como si Dios requiriese un consejo de Moisés o tuviese que recibir llave terapia de Moisés para calmarlo en la ira que se le está encendiendo? Punto número 2. ¿Acaso Yahvé siente una ira desmedida, desbordada y requiere de la consejería, terapia o intervención de un humano llamado Moisés para que le calme su fogosidad divina para hacer justicia? Y entonces Moisés cumple con una misión increíble de calmar a un Dios que estaba exacerbado y perdiendo los límites. ¡Qué lío! El problema con estos textos es cuando los entendemos de manera lineal. Los paradigmas y modelos mentales que tenemos nosotros a veces para interpretar la Biblia, lamentablemente provienen mucho del pensamiento griego, que nos hacen a nosotros utilizar los modelos aristotélicos de la lógica. Así que, sin querer queriendo, en la perspectiva, modelo y construcción mental que ya traemos, aplicamos esa lógica a este texto y decimos: es lógico, Mario, esto es un absurdo, esto no puede ser, aquí esta explicación no puede caber, aquí hay que tratar de darle vuelta seca al texto o simbolizarlo, volverlo una alegoría, volverlo una metáfora, para que no nos dañe la construcción que nosotros tenemos en la doctrina judaico-cristiana, porque entonces se nos cae la estantería Dios. Eso sucede cuando yo permito que el modelo tradicional, el sesgo conceptual o la interpretación tradicional con la que mi software viene prediseñado sea el que mande para la interpretación. Pero ¿qué tal si nosotros nos calmamos, miramos el texto y le permitimos que el texto sea el que nos hable? En principio vamos a darnos cuenta que el libro de Éxodo es una narrativa por excelencia, exquisita en intercorrelación emocional entre Yahvé y las criaturas, pero especialmente el libro del Éxodo nos permite mostrar una vincularidad profunda emocional entre Dios y un hombre particular que se llama Moisés. Punto número 1. Hay una vincularidad afectiva emocional profunda entre Yahvé y Moisés. 2. El libro del Éxodo, y sobre todo en el capítulo 32, hay un énfasis respecto al nivel de intimidad comunicacional y de reciprocidad del lenguaje, exquisito y casi único en las escrituras, tal vez comparado con lo que sucede en en Génesis 18 y 19, cuando Abraham también dialoga de una manera cuasi similar con Yahvé antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Qué curioso que tenemos dos personajes altamente significativos, los dos llamados amigos de Dios en las Escrituras. Y los dos pueden hablar con Dios en ese nivel de confianza, como si los mismos estuviesen tratando de llevar a Dios a estados de conciencia, dado que pareciera que, entre comillas, según nuestra lógica tradicional, Yahvé hubiera perdido los estribos. Pero ¿qué tal si le decimos a esa lógica: hazte para un lado, no te necesito, porque requiero entender otro tipo de organización conceptual en el pensamiento hebreo? No es tanto la lógica aristotélica de los eventos que nosotros tenemos prestado en el pensamiento occidental, es más bien una construcción desde la psique emocional, el vínculo, la cercanía, la amistad, la identidad y la emocionalidad, pero sobre todo la intimidad. Este es un texto de intimidad. ¿Y qué significa eso, Mario? Significa que Dios se comunica con la criatura en tanto criatura, no en tanto Dios. Mario, tradúcenos eso, porque ahora sí quedamos pegados del palo de mango. Bájanos de allá. Tranquilos, mis apreciados amigos. Pongamos atención. Dios se comunica por excelencia con las criaturas en el lenguaje, términos, concepciones
ideas y elaboración del idioma y la realidad que la criatura puede concebir y puede repetir. Nunca podemos concebir ni repetir el lenguaje divino, pero sí podemos concebir y repetir el lenguaje humano. ¿Significa entonces que Dios nos habla en metáforas, en alegorías o en simbolismos netamente? No. Significa que nos habla en la realidad, presentándonos su verdad, pero siendo compasivo y haciendo una concesión del lenguaje. ¿Cómo es eso? Dios le va a hablar a Moisés en los términos que Moisés le pueda dialogar en confianza a Yahvé. El gran objetivo de Yahvé es crear vínculo afectivo, emocional, íntimo, cercano y recíproco con la criatura. Solo hay una manera como tú puedes crear vínculo tan profundo con un ser humano y solo hay una manera como yo lo pueda lograr, siendo absolutamente adaptativo a su realidad. No existe otra. Al ser adaptativo no miento. Al ser adaptativo no tengo que estar usando solo recursos simbólicos o alegóricos. Al ser adaptativo sigo siendo yo, sigues siendo tú, Dios sigue siendo Dios, pero toma la decisión de que dialoga en principios de lenguaje y realidad donde la criatura pueda crear va y viene, vaya y venga, reciprocidad. Así que le permite a Moisés que le dialogue en términos absolutamente de confianza y, si se quiere, como se dice en buen coloquio, confianzudos, porque la idea de Dios no es tener una persona solo arrodillada con la cabeza entre el polvo humillándose. Quiere crear diálogos y narraciones verdaderas, personas que muestren de qué está hecho su carácter y lo que son capaces de hacer, cuál es el límite de su intervención, qué es capaz de generarse en el carácter de una criatura cuando están aproximados por la verdad de Dios a sus vidas. Y eso pasa con Moisés. Moisés, yo me acerco a ti siendo Dios, pero si te hablo cual Dios, nunca me entenderás. Necesito entonces aproximarme a ti en cuanto hombre. Te hablaré como hombre. Hablaré en los límites de limitaciones, percepciones y alcances psicológico, emocionales, verbales, de lenguaje, de construcción, de diálogo que ustedes los humanos utilizan, pero seguiré siendo 100% Dios. Así que me verás hacer algunas cosas que son en mí, que están en mí. Me molesto, me indigna, me aira la ingratitud y el irrespeto, pero sobre todo la falta de aprecio por lo que yo hago. Y en esos términos te hablaré. Y quisiera ver tu reacción para ver cómo operas, trabajas e intervienes. Seré absolutamente sincero en cómo me comunico contigo, pero amaré profundamente, Moisés, escuchar cómo reaccionas, porque lo que quiero es verme reflejado, o más bien que tú, siendo espejito chiquito, diminuto, humilde y caído, en ese pequeño espejuelo diminuto que eres tú, se puede reflejar también mi carácter. Y no puedo reflejar mi carácter en alguien que me escucha engrandecido, gigantesco, en un lenguaje celestial y divino, inalcanzable. Sé que me entenderás en los términos de cómo se relacionan los seres humanos. Y como solo me entenderás en los términos cómo se relacionan los seres humanos, entonces me aproximaré a ti siendo honesto, transparente, sincero, porque mi carácter no permite menos que ello. Seguiré siendo totalmente Dios, pero concesional, cercano, adaptado, misericordioso, compasivo, bondadoso, comprensivo e incluso, así le incomode a muchos, permisivo, para que te puedas acercar en confianza al Dios que te ama, al Dios que te conoce y al Dios que te quiere hacer grande como ninguno a ti y a toda criatura que se acerca a Él. Ten confianza. En realidad yo no necesito un consejo, lo sé todo. Pero en las relaciones de vínculo, en las cercanías honestas, en las construcciones de relaciones de amor, de afecto y amistad, sí se necesita que las dos partes escuchen y que la otra no solo imponga su poder, sino que tenga la bondad de aproximarse con compasión al menos favorecido. Lo haré por amor. Dime, ¿qué consejo me traes, Moisés? Te escucharé. Estoy dispuesto a escucharte, aunque lo sepa todo. Estoy dispuesto a operar, aunque lo pueda todo. Estoy dispuesto a retroceder, aunque nunca me equivoco, pero lo hago para que comprendas que los amo entrañablemente y que mi vínculo psicoespiritual divino tiene la bondad, la gracia e incluso la humildad transparente y preciosa celestial de entenderte. ¿Qué tienes que decirme? Habla.
sé sincero, sácalo de tu corazón, recomiéndame algo, no me ofende. Que tú me hables con confianza no quitará un ápice de mi divinidad. En tanto a ti sí, te hará crecer como ninguno. Me verás como tu amigo y podrás hablar en libertad. Amo, me encanta, me emociona, me hace palpitar mi corazón ver que me hablas en libertad. Quiero que en el futuro, cuando los seres humanos lean ese texto, se sientan libres también de hablarme como su amigo, como su Dios, como su hermano, como su cercano, como su más grande amor, como nadie jamás los escuchará, siendo absoluta y total y plenamente Dios. Estoy dispuesto a ser concesional y cercano, aunque seas una criatura chiquita e incluso en tu corazón tú no te aprecies. Mi querido amigo, mi querida amiga, mi querida amiga, yo no sé qué pasa en tu corazón y en tu vida en este momento. No puedo leer la mente. Soy tan diminuto, torpe y vulnerable y con muchos e innumerables y feos errores como muchos de los que hacemos parte de esta puesta a punto de encuentro. Solo te puedo decir algo de corazón. Ese Dios que habló con Moisés en otrora, en antaño, y también con Abraham, Génesis 18, con Moisés, en esta interesantísima diatriba y diálogo que estamos tratando de trabajar el día de hoy. El Dios de la ira, que se molesta, pero que escucha y que le da la oportunidad a la criatura diminuta, finita y chiquitita, te dice a ti, no existe criatura insignificante, finita y diminuta que mi corazón no esté dispuesto a escuchar e incluso le permito que si quiere me recomiende algo, no lo aplastaré, no lo vulgarizaré, no lo irrespetaré, no lo humillaré, lo escucharé y será grande como ninguno cuando entienda que aunque soy Dios, lo puedo todo, soy omnipotente, omnisciente, magnífico, transparente, puro, santo, bueno y justo, escucho incluso a los injustos y torpes como Mario y a los injustos y torpes como tú, porque les amo y estoy dispuesto a hacer las concesiones que sean necesarias para que sepan que te amo y el amor sin respeto no existe. Entonces te respeto. Háblame. Quizás en esta noche tú quieras decirle algo. Quizás en esta noche o en esta tarde o mañana que escuches este video, tú requieres decírselo. Díselo de todo corazón. Si así lo crees, quiero invitarte para allí donde te encuentres, vas a cerrar tus ojos junto conmigo y vamos a orar. Señor y Dios que estás en los cielos, gracias por tan extraordinario ser que eres tú. Y gracias por tener esas concesiones, misericordias, permisos, bondades y tolerancias tan profundas, aunque no las merecemos. Gracias por ser absolutamente Dios en tu divinidad inescrutable, pero absolutamente amigo y bondadoso, cuando torpes como nosotros te queremos dirigir la palabra y no nos rechazas, sino que nos invitas a hablarte en libertad. Que hoy te hablemos en libertad y lo creamos de todo y absoluto corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis queridos amigos, Dios me los bendiga. Los espero dentro de 8 días con más temas de las emociones de Dios porque esto está buenísimo. No te las puedes perder. Ya sabes, viernes 7:30 de la noche, 8:30 hora del este en los Estados Unidos. Y este próximo martes un tema buenísimo. No te lo puedes perder. Ya empezamos las plagas en el tema del Éxodo y Moisés. Vienen temas extraordinarios. Martes 7 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora del este en los Estados Unidos. Los esperamos. Hasta la próxima. Chao, chao.